El 15 de abril de 1912, en el Atlántico, el Titanic colisionó con un iceberg, comenzando a hundirse rápidamente. Charles y Liz, una pareja, se separan en la confusión. Liz sube a un bote que vuelca en el agua y después de horas de terror, el Titanic se hunde. Liz sobrevive y ve a Charles en la distancia, pero él desaparece misteriosamente en el agua. 110 años después, la misma compañía que creó el barco original lanza una réplica, el Titanic 3, que sigue la ruta inversa y rinde homenaje a las víctimas del desastre. La tripulación, liderada por la capitana Celeste Rhodes, se prepara para un viaje seguro. A bordo, una joven misteriosa llamada Idina emerge de una maleta con ropa de época, se pone un uniforme de empleada y se esconde en una cabina. Más tarde, en el museo del barco, saca un violín de la colección del Titanic original. El profesor Hall le ordena dejarlo y advierte que las piezas están malditas. Horas después, los influencers Mia y Jackson exploran el barco y graban todo para sus redes sociales. Mientras recorren la cubierta, el jefe de seguridad Brian les muestra su habitación y les informa sobre el lugar donde se hundió el Titanic. El profesor Hall habla con un tripulante sobre su expedición al Titanic original, mostrando un anillo de bodas del capitán del barco. Al caer la noche, el Titanic 3 se acerca al lugar del hundimiento y los oficiales organizan un baile conmemorativo. Mientras tanto, Idina realiza un ritual en el depósito de equipaje, utilizando una foto de su bisabuelo, el capitán Edwards, y una horquilla robada que pertenecía a su bisabuela Sarah. Mia y Jackson, explorando las cubiertas inferiores, encuentran a Idina en medio de su ritual y deciden grabarlo en vivo hasta que Nancy se une a ellos. Al terminar el ritual, las luces del barco se apagan y los celulares se desactivan. Mia, Jackson y Nancy regresan a la cubierta principal y se encuentran con el profesor Hall, quien invita a Mia al baile. Ella rechaza la oferta y busca a su esposo. Con todos reunidos en el salón principal, Susie, la asistente del capitán, anuncia que han llegado al lugar del hundimiento del Titanic. Guardan un minuto de silencio y luego comienza el baile ceremonial. Mientras tanto, el ritual de Idina provoca que el espíritu del capitán Edwards se materialice y convoque a las almas de la antigua tripulación. Mia y Jackson suben a la cubierta con su cámara y se encuentran con una densa niebla. Los espíritus de los violinistas del Titanic aparecen y tocan una melodía que causa dolor a los pasajeros. Los espíritus atraen a Jackson hacia un portal y Mia busca a su esposo, pero un espíritu crea una fuerte onda de sonido con su violín, matando a Mia. En la sala de mando, el navegante Parker detecta lecturas extrañas en el radar y alerta a la capitana Celeste sobre estructuras sólidas en el mar. Brian, el jefe de seguridad, muestra el cuerpo de Mia en cubierta y Celeste ordena investigar. En la sala de máquinas, un ingeniero ve figuras extrañas acercándose. Intenta huir, pero un espíritu maligno aumenta la presión de las válvulas, provocando una explosión que lo mata. La tripulación está en pánico y la situación se vuelve cada vez más peligrosa. Mientras el caos continúa, los pasajeros intentan encontrar seguridad, pero los espíritus siguen atacando. Idina, poseída por el espíritu de su bisabuelo, dirige a los fantasmas en su misión de venganza. La capitana Celeste y su equipo intentan recuperar el control del barco, pero los sistemas de navegación fallan. De regreso al centro de comando, la capitana Celeste y su equipo inspeccionan la grabación del celular del influencer. Muestra que Jackson desapareció repentinamente, Mia fue atacada de manera inexplicable y la última persona que la vio fue el profesor Hall. Mientras Hall sigue mostrando sus productos y vende un valioso collar a la señora Strauss, la negociación es interrumpida por el capitán. Junto con Brian, llevan al profesor a otra habitación y comienzan a interrogarlo. Hal no entiende lo que pasa, pero Celeste le explica que Jackson está desaparecido y Mia ha sido eliminada. Hal dice que no sabe nada al respecto, pero el capitán le advierte que es el principal sospechoso. Brian baja al profesor al vagón inferior, tratando de obtener respuestas. Lo que no saben es que todo está siendo planeado por Idina, quien continúa con su ritual y usa magia para encender los motores del Titanic 3. Incapaz de entender por qué el barco ha zarpado nuevamente sin autorización, Celeste se dirige al centro de mando, dejando a Brian a cargo del interrogatorio.
Pronto se revela que Brian no trabaja para el barco, sino para el propio Hal, contratado como guardia de seguridad encubierto para atraer a clientes ricos a cambio de un porcentaje de las ventas. Brian ahora exige una mayor cantidad debido a la situación cambiante, y Hal acepta. El capitán intenta contactar con Parker, pero la señal del comunicador está bloqueada. Luego va al centro de comando para hablar con el navegante, quien revela que no encendió los motores y no sabe cómo se mueve el barco. El capitán exige que paren los motores, pero el sistema eléctrico no funciona. El barco parece dirigirse hacia un camino lleno de icebergs, y si algo no se hace, la tragedia del Titanic se repetirá. Ante la urgencia, el capitán se dirige a la sala de máquinas y en el camino se encuentra con Brian. En la cubierta principal, Susie acompaña a la señora Strauss, quien muestra un collar comprado a Hal. El espíritu de un pasajero reconoce el collar y lanza un hechizo. El collar comienza a presionar el cuello de la señora Strauss, dejándola sin aire y eliminándola. Minutos después, el capitán llega a la sala de máquinas y encuentra el cuerpo del ingeniero decapitado. Celeste pide ayuda a Brian para mover la manivela y detener el barco, pero la manivela está atascada. Celeste intenta desactivar el sistema de maquinaria a través de la computadora, pero las calderas comienzan a trabajar intensamente, aumentando la presión. Al ver que todo el lugar va a explotar, Brian aleja a Celeste. Regresan a la sala de control y son informados del daño. La explosión no fue lo suficientemente fuerte como para hundir el barco, pero detectan un iceberg de 9 metros. Con el barco a la deriva, todo lo que queda es pedir ayuda. Parker usa el comunicador y envía una señal de emergencia, pero no obtiene respuesta de otros barcos ni de la guardia costera. El capitán ordena al equipo que reinicie el sistema del barco, y después de mucho esfuerzo, logran hacerlo y recuperan el control. Celeste envía un mensaje para calmar a los pasajeros e intenta contactar nuevamente a la guardia costera. Esta vez logra ponerse en contacto y además de dar detalles de su ubicación, pide que envíen un remolcador para llevar el barco de regreso a puerto. La guardia costera confirma que enviará un barco en 2 horas. Durante este tiempo, Hal permanece en su celda y nota una fuga de agua en el techo. Grita pidiendo ayuda, pero no hay nadie. De repente, todas las luces se apagan. Hal usa la linterna de su celular para ver, pero pronto es atormentado por voces extrañas. Un espíritu aparece y ata sus manos a la cama de la celda. Hal intenta liberarse, pero el espíritu se acerca para atacarlo. En el centro de comando, Nancy aparece y quiere hablar con el capitán porque vio la transmisión de Mia y Jackson. En el video, aparece un fantasma junto a Mia. Celeste cree que Nancy está asustada y le pide a Brian que la lleve de regreso a su habitación. También ordena liberar a Hal para interrogarlo cuando llegue la guardia costera. Después de dejar a Nancy, Brian va a la celda del profesor Hal, quien por alguna razón desconocida sobrevivió al ataque espiritual. Brian lo encuentra muy molesto por lo sucedido, y Hal exige encontrarse con el capitán lo antes posible. Cuando llega al centro de comando, Hal les dice que ha sido atado por una entidad sobrenatural y que varios de ellos están dispersos por la nave. Una vez más, Celeste piensa que todo es absurdo y le dice a Brian, junto con otros guardias de seguridad, que lleven a Hal de regreso a su cabina. En el camino de regreso, Hal acusa a Brian de preparar todo para quedarse con el dinero de las ventas, pero la conversación es interrumpida por Idina, quien aparece en la cubierta principal. Hal la reconoce del incidente en el museo y cree que está involucrada en todo esto. La acusa de eliminar a la pareja de influencers, pero ella dice que Hal los maldijo a todos por irrumpir en la tumba de los pasajeros del Titanic y robar sus preciados objetos. Hal pregunta qué puede hacer para revertir la maldición, pero Idina responde que no hay forma de detenerla y que todos en el barco serán eliminados. Brian lleva a Idina a su celda mientras otro guardia lleva a Hal a su habitación. En el pasillo, aparece otro espíritu y Hal rápidamente se esconde, creyendo que es un pasajero perdido. El guardia pregunta quién es, pero el espíritu lo ataca y toma su cuerpo a través del mismo portal por el que fue transportado Jackson. Mientras tanto, Brian y su colega Sykes dejan a Idina en la celda, pero ella no se deja intimidar y dice que todos están condenados. Para probarlo, invoca a su bisabuelo, quien cierra la puerta y se materializa dentro de la celda. Brian saca su arma y trata de dispararle, pero la bala rebota en el ventilador y golpea a Sykes en el hombro.
El espíritu del capitán Edward entra en el cuerpo de Idina y apaga todas las luces del barco, desactivando las computadoras y dejando al Titanic 3 a la deriva. La capitana Celeste ordena a su equipo activar las linternas de los celulares, pero al dirigir la luz hacia la puerta, un espíritu aparece ante ella, demostrando que la historia de Hal era real. En la celda, Idina, ahora poseída por Edward, ataca a Brian y lo lanza contra la pared. Luego abre la puerta y observa cómo los pasajeros huyen en pánico. Brian se despierta poco después y dice que llamará para pedir ayuda, mientras Sykes espera en la celda. Sin embargo, Sykes decide seguirlo, y en el pasillo, otro espíritu maligno hace que Sykes implosione. Idina llega al centro de mando y arroja a Parker dentro de la cabina, dejándolo inconsciente. Celeste intenta detenerla, pero al tocar a la joven siente la presencia de Edward y es derribada. Idina toma el control del barco y lo dirige hacia un iceberg. Celeste intenta convencerla de detenerse, pero Edward hace que Idina se hiera a sí misma y el Titanic 3 choca con el iceberg. Los pasajeros sienten el impacto y Susie les pide que suban a la cubierta principal. Mientras el barco se hunde, Hal sugiere arrojar los objetos del Titanic al mar para calmar a los espíritus, pero al ver el cuerpo sin vida de Idina, pierde la esperanza. Celeste ordena llevar a todos a los botes salvavidas. Brian intenta robar piezas de la exposición, pero el espíritu de Mia lo observa y lo hace dispararse a sí mismo. En la cubierta principal, Celeste guía a los pasajeros a los botes. Hal ayuda hasta que aparece el espíritu de Edward y toma control de él. Celeste sigue evacuando a los pasajeros mientras el Titanic 3 se hunde. Horas después, Hal se despierta solo en un bote, herido y temblando por el frío. Celeste logra subir al bote y agradece a Hal por su ayuda. Aunque Hal se culpa por traer los objetos malditos, Celeste lo consuela, diciéndole que se ha redimido. Hal se siente aliviado, pero sucumbe a sus heridas y muere. Celeste intenta salvarlo, pero es demasiado tarde y se encuentra sola en el océano. Sin embargo, Hal despierta poseído por Edward y ataca a Celeste, indicando que la maldición del Titanic continúa. ¿Qué te pareció esta película? Déjalo en los comentarios y si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete para ver más resúmenes de películas. Nos vemos la próxima vez.